Ok, chicos, bueno, eh, no sé por qué a todo el mundo le da miedo hablar de noticias. Realmente las fundamentales son lo mejor que nos puede suceder. ¿Sí? Vamos a dividir las noticias en dos partes. Eso es lo esencial. Si tienen dudas, no duden, no tengan miedo en preguntarme, ¿vale? A mí me gusta que me pregunten en el momento. Bueno, como les decía, vamos a dividir las noticias en dos partes totalmente diferentes. Las espontáneas, que estaríamos hablando como por ejemplo la guerra, ¿sí? Estas noticias definitivamente no se sabe para dónde van a mover. Una vez que se da la noticia a nivel mundial, es cómo va a afectar. En este caso, la noticia de la guerra pues, fue negativa para el euro. Entonces, si hubiese sido, bueno, en el momento en que digan que ya se paró la guerra, que ya se solucionó todo el asunto con la OEM, con todos los involucrados, va a ser positivo para el euro. ¿Por qué? Porque está en la zona de Europa. ¿Sí? Entonces, estas noticias no las podemos medir, no sabemos cuándo van a suceder y pues obviamente no sabemos el impacto que puedan tener. De entre las noticias espontáneas que sí podemos medir, entre comillas, se encuentra la elección de presidentes o, dado el caso de Reino Unido, la elección o la sucesión del trono. ¿Sí? Cada que se da una elección de presidentes, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se da el marcador final preliminar, hay una fuerza bastante clara con el dólar, es decir, se potencia o se sube el dólar. Y una vez que se confirma ya la toma de poder, me parece que es también el día 1 de diciembre, no estoy muy seguro, se da con mucha más fuerza, ¿sí? Esta positividad. ¿Por qué? Porque está un nuevo mandatario a cargo del país y por lógica se tendría en cuenta que pues va a ser favorable para el país, ¿no? Entonces, esas sí las podemos medir. Son espontáneas porque a pesar de que se tienen programadas cada cierta cantidad de años, no se sabe el resultado. O sea, es un resultado aleatorio, entre comillas. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Ok, les repito, cualquier duda que tengan, por favor, díganmela. ¿Vale? Ahora bien, vamos a la parte que nos importa o que todo el mundo le tiene miedo. Y son las fundamentales. Todas las noticias que están programadas en un calendario económico se les llama fundamentales. ¿Sí? A todas. ¿Qué es un calendario económico? Pues bueno, un listado de noticias, entre comillas noticias, o de eventos que van a suceder a cierta hora, cierto día, en la semana o en el mes. De todas estas noticias que ya están programadas, vamos a tomar en cuenta las que son más importantes. Dependiendo de la página donde estén observando las noticias, va a ser la representación. Por ejemplo, en Forex Factory la van a ver por colores. Verde, que es una noticia sin fuerza, la amarilla, que es una noticia intermedia, y la roja, que es una noticia muy importante. Hay otras páginas que lo manejan como toros, un toro, dos toros o tres toros. Pero la que yo considero mejor para todo esto es Investing, donde la vamos a encontrar como 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella. Obviamente las de 3 estrellas van a ser más fuertes y las más relevantes. Ojo, esto es entre comillas, chicos. Recuerden que nosotros estamos manejando Forex en diferentes posiciones, ¿sí? Por así llamarlo. Divisas, metales, hidrocarburos y creo que criptomonedas también están manejando ustedes. Entonces, dependiendo el ramo donde estemos desarrollándonos, es que vamos a encontrar la importancia de cada fundamental.
una noticia programada, ¿sí? Ahora bien, no porque vean 3 estrellas significa que va a ser muy fuerte. Realmente la mayoría de las que tienen 3 estrellas o son un color rojo o tienen 3 toros son totalmente irrelevantes para el mercado. Por lo tanto, la de 1 y 2 estrellas o de color verde o amarillo o 1 y 2 toros definitivamente no nos van a servir de absolutamente nada. Así que el que vean 40,000 fundamentales en un solo día de 2 estrellas, 3 estrellas, no significa que realmente todas vayan a mover fuerte. Solo existen 5 fundamentales que mueven el mercado. Solo 5. No hay más. No existen más fundamentales que muevan el mercado. Solo 5. ¿Sí? Y aquí es donde viene la duda. ¿Por qué entonces todo el mundo, bueno, dentro de los fieles de Lucas Carrasco, se dice que las noticias son irrelevantes? Porque jamás y nunca, bajo ninguna circunstancia, una fundamental va a ir en contra del mercado. Y eso entiéndanlo bien, por favor. Las fundamentales o noticias programadas en un calendario económico, bajo ninguna circunstancia van a ir en contra del mercado. Siempre van a ir a favor. Siempre. Si nosotros encontramos que el precio está en una zona que le falta llegar a su compra o a su venta, ¿qué creen que va a ser la fundamental? Hay 2 opciones. La primera es que forme un retroceso. Todo va a depender del patrón que tenga en este momento. ¿Sí? Todo va a depender de ese patrón. Pero si estamos en una consolidación, por ejemplo, venimos de un impulso alcista y de un impulso bajista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper, va a continuar. Cuando hay una consolidación, siempre hay una continuación o casi siempre hay una continuación de dirección. ¿Sí? Entonces, la fundamental, dependiendo si tenemos un patrón de retroceso, va a ser un retroceso. Si tenemos una consolidación, pues va a continuar cayendo o subiendo, dependiendo del caso, hasta llegar a la zona adecuada. Y una vez que llegue, va a ser su rechazo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la noticia para los que estuvieron en su momento en Fieles, del 3 de septiembre, sí, 3 de septiembre del año pasado. Estaba en esta situación el euro dólar, que era lo lógico que rompiera, llegara a su punto de rechazo y cayera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el mercado ya está en nuestro punto de compras o de ventas? Por lógica, el mercado, el mercado va a rechazar. Esa es la lógica, chicos. No tienen por qué tenerle miedo a las fundamentales. No tienen por qué. Ahora, comentaba Paola Maroff hace rato que explicara por qué hizo ese movimiento el dólar yen. Sencillo. El dólar yen estaba consolidando, pero estaba en un punto intermedio entre lo que tenía que hacer y donde estaba. Entonces, rompió hacia abajo e inmediatamente subió. ¿Subió a dónde? A dar un retroceso para continuar la caída. Llegó a su punto de rechazo después de eso y empezó a subir. ¿Para qué? Si se dan cuenta, está formando un patrón M. Entonces, ¿qué pasó con la fundamental? Tuvo que hacer la ruptura forzosamente para poder dar pie a que funcionara como debería funcionar. ¿Sí? Esa es la razón por la cual dólar yen hizo ese movimiento. Primero hacia abajo y luego hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí vamos claros en esto, chicos? Coméntame, por favor. Por favor, ¿será que nos pudieras Sí, mostrar pero en algún gráfico esos 3 puntos que nos mostraste? Tenemos dólar yen, por ejemplo. Esto es lo que les decía. Primero bajó. Vamos a ver si me dan 15 minutos. ¿Es esta? No. Aquí está. Teníamos la consolidación, hizo la ruptura
y subió. Esta fue la primera parte de la fundamental. En este caso fue el FOMC. Ahorita les voy a decir cuáles son las 5 que mueven, chicos, ¿vale? Entonces, primero bajó y luego subió drásticamente. En los primeros 15 minutos. Media hora después de que se da el FOMC, se da la conferencia o rueda de prensa. Y es lo que propició la caída. Esto fue un simple rechazo, un retroceso. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué punto? Al 50%. Para los que tienen nociones de ondas de Elliott, podemos determinar que esto ya tiene una estructura total de impulso. ¿Sí? Tenemos el impulso y tenemos el retroceso. Esta es una estructura de retroceso. Si hablamos de ondas de Elliott, estaríamos hablando de una flat extendida. ¿Sí ven? Vamos a ver dólar CAD. De la misma manera dólar CAD. Vamos a ver qué fue. Aquí está. Consolidación. Aquí no tenía por qué haber ruptura hacia abajo. Fue directamente hacia arriba. Se acercó lo más posible a la zona de rechazo, que es esta. E inmediatamente a la media hora, ¡pum!, se cayó. Está a la 1:30 de la tarde, hora centro de México. Y misma situación. Hizo su estructura y a este le faltaba llegar. Entonces, estamos ya dentro de nuestra zona de rechazo para que empiecen a caer tanto dólar CAD como dólar yen. ¿Sí se dan cuenta de eso, chicos? Pero, claro. Entonces, ahí está el análisis de las zonas de rechazo. En este caso volvió a tocar el mismo punto de rechazo y para mí ya es algo bueno. Ahora, toda la noche estuvo cayendo y se dio la entrada a las 10 de la mañana, hora centro de México. Estaríamos hablando de las 11 de la mañana Bolivia. Está la fundamental, cayó y volvió a subir. ¿Sí ven? Ahora ya toca la pequeña bajada. Ahora sí. Bueno, ¿va quedando claro esto, chicos? Sí, Juan, gracias. Sí. Sí, muy claro. Ahora sí vamos a ver cuáles son las fundamentales que realmente mueven al mercado. Vamos a dividirlas en 3 partes. La primera es mundial. La segunda parte es regional. Y la tercera parte es un plus, honestamente. Solamente existen 2 noticias que van a mover al mercado en un 90%. ¿A qué me refiero con 90%? A que casi todos los pares de divisas se van a volver locos. ¿Sí? Casi todos. La primera y la más importante de absolutamente todo el mercado es la NFP, que sería Non-Farm Payrolls. Es decir, nóminas no agrícolas. Esa sería la primera fundamental. ¿Qué es lo que mide la NFP? El nivel de desempleo fuera del sector agrícola. ¿Sí? Es lo que mide la NFP. Esta tiene un horario específico determinado o predeterminado desde hace muchísimo tiempo. Se va a dar el primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes. O sea, hace que se puede dar dentro del día 1 y el día 9. ¿Sí? No, perdón, 8. Entre el 1 y el 8. En ese caso, veamos aquí. La NFP del mes de junio fue el día viernes 3. La NFP de julio, perdón,
va a ser el día 1. ¿Sí? Y esto ya está programado. O sea, no es como que yo me las ando inventando. Ahora bien, ¿en qué horario se va a dar la NFP? Si hablamos horario centro de México, sería a las 7:30 AM. Esto quiere decir que para Bolivia sería a las 8:30 de la mañana, para Argentina sería a las 9:30 de la mañana, para la zona norte de México sería para las 6:30 de la mañana. ¿Sí? Obviamente esto lo tienen que ir buscando ustedes de acuerdo a su país. Creo que la mayoría de ustedes son bolivianos, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, perfecto. Entonces, eso es cómo funciona la NFP. Bueno, que aparte perdón, me trabé. ¿Qué es lo que mide o qué es lo que ocasiona el que haya un mayor índice de desempleo fuera del sector agrícola en Estados Unidos? Que su economía baje. Al haber más desempleo, ellos tienen que desembolsar más dinero porque cada mes les están dando un incentivo para las personas que no tienen empleo. Entonces tienen que desembolsar más dinero ellos, por lo tanto no hay captación de impuestos y tienen que desembolsar del fondo de Estados Unidos. Entonces eso afecta drásticamente a toda la economía del país, tanto internamente como externamente. ¿Y qué pasa si el dólar se debilita? Todos los perros hambrientos van a querer comer. Empezando por dólar australiano, dólar canadiense y dólar neozelandés. ¿Por qué esos tres? Porque Estados Unidos, su economía depende del petróleo. El CAD, el AUD y el NZD, también su economía depende del petróleo. Entonces, por esa razón van a reaccionar de una manera más explosiva esas tres divisas. Pero también tenemos que explotan el euro, la libra y el yen japonés. Porque todos ellos también ven la oportunidad de joderse al dólar. Entonces, pues imagínense, nada más nos queda libre, por así decirlo, el franco suizo, el rublo ruso, el peso mexicano, que bueno, también no ese se vale la fregada. No importa. ¿Sí? ¿Va quedando claro, chicos? Sí. Ok. Y eso de manera gráfica, sí, podemos verlo del petróleo con la relación que tiene No, con no la afecta al petróleo, metalca. bro. No afecta al petróleo, bro. Ah, ya. No afecta al petróleo, solamente afecta a la economía interna y externa del país. Ah, perfecto. Entonces afectaría a la divisa. El petróleo se mueve por intereses. Producción de barriles y oferta y demanda. Entonces está fuera del contexto ¿cómo llamarlo? Del impulso que tenga una noticia. Ahora, la siguiente noticia mundial también es del dólar y es el FOMC, el Federal Open Market Committee o el Comité Federal del Mercado Abierto. Como su nombre lo dice, establecen parámetros para determinar las transacciones a nivel mundial. Sin embargo, no es la única cosa que trabaja o con la que trabaja el FOMC. También trabajan con las tasas de interés. ¿Qué es una tasa de interés? Es la cantidad de, ¿cómo se llama? Se me fue la bien. Perdón, tengo demasiado sueño. Es la cantidad de impuestos que se le cobran a las personas. Curiosamente, si se elevan las tasas de interés, es muy favorable para la moneda. ¿Por qué? Porque atrae a más inversionistas, es decir, hay más captación de dinero. ¿Sí? Si hay incremento de las tasas de interés o de los impuestos que se están cobrando, habrá necesidad de que más personas estén trabajando para que puedan pagar más impuestos y las empresas puedan mejorar o reducir más bien los horarios extra. Entonces, hay una inyección muy fuerte de capital para el país. Por lo tanto, es favorable si hay un incremento de tasas de interés o es desfavorable o negativo si hay una baja en las tasas de interés. Esto también se ve reflejado de acuerdo a la inflación que maneje cada país. La forma de reducir la inflación es
aumentar los impuestos. ¿Qué es la inflación? La cantidad de dinero circulante en papel. ¿Sí? Aunque supongamos esto, ¿no? En México existen 200,000 millones de pesos circulando. O bueno, esa es la idea, ¿no? Que ese es el capital, 200,000 millones de pesos. Pero de esos 200,000 millones, solamente del 10 al 20% es dinero en efectivo. El resto está en bancos o en instituciones financieras. ¿Qué pasa cuando hay más cantidad de dinero circulante? Empieza a haber inflación. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar que haya mucho dinero circulando en las calles? Aumentando los impuestos. ¿Sí? Entonces, todo esto maneja el FOMC. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Sí. Sí, Ok. Muy bien. El FOMC siempre se maneja en dos partes. La noticia como tal del Comité Federal del Mercado Abierto y la rueda de prensa posterior a las noticias o a los resultados que haya arrojado este comité. Si bien les había mencionado ahorita que la primera parte va a ser un retroceso, un impulso, o va a llegar a donde tiene que llegar el precio, la rueda de prensa va a confirmar esto. Si ya realizó el retroceso, la parte del FOMC, la primera parte del FOMC, la rueda de prensa va a hacer que termine ese retroceso y empiece el nuevo impulso. Si el FOMC hizo que llegara a la zona de compra o de venta, la rueda de prensa va a rechazar drásticamente esa zona. Va a acelerar el movimiento. Si se hizo una consolidación, el FOMC va a aventar, ya sea a que termine la llegada a su zona de compra o de venta o haga un retroceso. Eso sí va a depender de qué tan fuertes estén los pares o en qué zonas estén cada par, correlativos positivos. ¿Sí? Y la rueda de prensa va a hacer lo contrario para llegar por fin a la zona de compra o de venta. Es así como funciona. Entonces, no tienen por qué hacer esas chaquetas mentales, chicos. No tienen por qué tener miedo a ninguna fundamental. ¿Vale? Ahora bien, el hecho de que tengan un día específico y un horario específico no quiere decir que tenga también un periodo específico. Desafortunadamente no es como la NFP, que es el primer viernes de cada mes. En todo el año hay 8 FOMC, nada más. El primer FOMC se da regularmente en la tercera o cuarta semana de enero. Y el último FOMC se da entre entre la tercera y la cuarta semana de diciembre, perdón. ¿Sí? Es decir, que como hay 8 FOMC al año, esto va a ser cada 6 semanas. ¿Sí ven? Si quitamos 3 del primero y 1 del último mes, son 4 semanas. Nos quedan 48. Y 6 por 8 son 48. ¿Sí? Entonces, así es como lo vamos a manejar con el FOMC. El siguiente tipo de noticia ya va a ser específica para cada país. Aquí ya no tiene que ver todo el mundo. Aquí solamente es específica para cada país. Y son tasas de interés. Justamente una parte de lo que habla el FOMC. ¿Sí? Sin embargo, también Estados Unidos maneja tasas de interés. O sea, aparte del FOMC, puede arrojar de manera imprevista o de manera, programada, pero fuera del FOMC, anuncio de política monetaria o tasas de interés. ¿Sí? Estas son el nombre de esa misma fundamental. Pero ojo con esto.
Cuando es política monetaria, debe aparecer la palabra anuncio. Anuncio de política monetaria. Cuando es tasas de interés, pues es esto. Ahora, ¿en qué varía el nombre en cada país? ¿Sí? Por ejemplo, yo que soy México, a mí me aparece anuncio de política monetaria, pero para los bolivianos les aparece como tasas de interés. No tengo ni idea de por qué sucede esto, pero pues así lo podemos encontrar. No hay horarios específicos para las tasas de interés o anuncios de política monetaria. No hay horario específico. Sin embargo, en el tiempo que llevo observando el desarrollo de las fundamentales, me he dado cuenta que solamente reaccionan cuando terminan, o cuando, más bien, sí, cuando terminan en 0 minutos o en 30 minutos. Por ejemplo, que sea a la 1 de la mañana o 1:30, por ejemplo, ¿no? En esos horarios tiende a mover cuando hay anuncio de política monetaria. Pero, si la noticia se da a las 2:05, a las, no sé, 3:15, a las 8:45, por ejemplo, no van a mover absolutamente nada. Aquí no mueven. Aquí sí. Aquí sí, aquí no. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, Juan. Sí, Ya me quedan nada más 10 minutos. La otra es conferencia o comparecencia, va a depender también del país donde se esté observando la página de Investing, de presidentes de bancos, como cuáles: el BOE, el BCE. BOE es Bank of England, ¿sí? El Banco de Inglaterra. BCE es Banco Central de Europa. Bueno, cualquier banco, ¿no? Por ejemplo, el BOJ, que sería el Banco de Japón. Y cualquier banco, ¿sí? No me acuerdo cómo se abrevia el Banco de Australia, ni el de Nueva Zelanda, ni el canadiense. En el caso de Estados Unidos, puede aparecer, en el caso de Estados Unidos, puede aparecer como comparecencia de Powell, de Jerome Powell. ¿Por qué? Porque es el hombre más poderoso de todo el planeta, Jerome Powell, porque es el presidente de la Federación de Estados Unidos. ¿Sí? A él sí le dan su nombre completo. Y el plus también va a ser independiente de cada divisa, el Producto Interno Bruto anual. Exclusivamente el anual. Trimestral y mensual es lo mismo que les hace el viento en una brisa primaveral. Nada. ¿Sí? Y aproximadamente mueve unos 20 pips. Pero mueve. Nos puede hacer un sacastop esa cosa. Un sacachermans, como yo le digo. Saludo para los de IML, ¿no? O iMaster Academy, como se llama ahorita. Entonces, estas son las 5 fundamentales que van a mover el mercado. No hay más. No existen más fundamentales que puedan mover el mercado. Solamente estas 5. En las comparecencias aplica lo mismo que aquí, chicos. Si las comparecencias se dan en horario 0 u horario de 30 minutos, sí van a mover regularmente. Pero si se dan en minutos que no sean 0 o 30, no van a mover.
Y esto es lo que respecta a fundamentales, chicos. El cómo se ven, pues bueno, ya tuvimos aquí la oportunidad de revisar el dólar CAD y el dólar yen. ¿Sí? Juan, y en el caso de que, por ejemplo, el día en el dólar yen movió antes de las 11, porque la noticia creo que era a las 11 de la noche, hora Bolivia, pero se movió antes de esa hora. Manipulación. Ah, esa es otra, qué bueno que me dijiste de eso. Hay una forma en que se puede decir o predecir que no va a haber un movimiento fuerte con una noticia, a pesar de que sean estas. Y es que haya manipulación de mercado previo a. En el caso de la NFP, que es el viernes, podemos tener el mercado que va tranquilamente y de repente hace esto. Un día miércoles, jueves, martes, la NFP va a hacer absolutamente nada. Y pasa con cualquiera. Pero que sea manipulación. ¿Qué es una manipulación? Que no tenga relación alguna con noticias espontáneas o con fundamentales. Tal cual lo vimos con el franco suizo. Bueno, de hecho con todo el mercado que se movió loco. ¿Sí? Ahí es cuando no va a haber un movimiento muy fuerte. Sí va a mover, por supuesto que va a mover, pero como se está haciendo la corrección del precio, pues no se va a ver muy relativo o muy fuerte. ¿Sí? Ahí es cuando se pierde la fuerza o la potencia de una fundamental. No siempre sucede, la mayoría de las veces sí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Quedan 4 minutos antes de que se acabe el Zoom. Saquen el screenshot a esto, por favor, porque de repente en el grupo preguntan sobre fundamentales o se empiezan a hacer chaquetas mentales. Y así, por favor, me ayudan bastante compartiendo esta información con los demás. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda respecto a fundamentales? Lo que yo no entiendo cómo sacó el parecer ese que subió una foto, provecho de todo esto de las fundamentales. Análisis técnico, viejo. Solo análisis técnico. No hay más. Yo también entré aquí. En esta parte entré. Justamente donde está el precio ahorita entré. En la venta. Porque no pude entrar acá, me quedé dormido. Agarré esto y toda esta caída. Y como les he estado diciendo, bueno, también el máster, manéjense con el 38% en el dólar yen. Y ahí está el 38%. Entonces ya de aquí, si se dan cuenta, está haciendo un patrón M. ¿Desde dónde sale la M? Desde aquí. Porque es donde empieza el nuevo movimiento. Les voy a borrar esto. Aquí es donde empieza el nuevo movimiento alcista. Y llegó al 618. Esto ya es una M. Para que sea una M necesitas llegar al 618. Si no llega, no es una M. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la confirmación ya de todo el movimiento para llegar al nivel 38% diario, que es justamente aquí. Hasta análisis les estoy dando. No, no es cierto, es broma. Bueno. Gracias, bro, gracias. Ahí tienen, Bueno, chicos, por lo que son favor, ¿pudieras fundamentales. volvernos a explicar sobre el 38% y el 61%, por favor? Claro, pero eso va a ser en otro Zoom. Me quedan 2 minutos. ¿Alguna duda con fundamentales? ¿No? Ok. Bueno, de fundamentales ya sería todo entonces, chicos.
Espero que hayan tomado screenshot para que Gracias. la puedan compartir después.